¿Cómo están? Buen miércoles. Les doy la bienvenida a esta tercera edición, último día aquí en vivo de esta semana cortita, muy cortita en el Congreso, en la Administración Pública en general, porque las actividades formales terminan hoy, ahora a las 5 de la tarde, cuando termina nuestro programa, y hasta el miércoles próximo a las 9 no se retoma. Después, bueno, sin duda todo el ámbito de la vida comercial va a seguir en general todos los días, jueves, sábado, incluso los feriados del día 2 de abril, porque, bueno, no solo está muy difícil la cuestión, sino que se aprovecha ese tiempo para las visitas que se den en las distintas ciudades de cara al turismo que se pueda desarrollar. Veremos cómo serán los guarismos después, los números del turismo, porque da cuenta del impacto de la crisis económica, si es tal y si, bueno, ayuda a retomar un poco la actividad en cada distrito de la Argentina. Vamos a repasar algunos proyectos. Hoy es un aniversario también porque recordábamos más temprano que también lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni. Hoy se cumplen 33 años en que se aprobó la ley de convertibilidad. Lo hizo este Congreso en unas maratónicas sesiones que tuve que repasar ahí muy en el archivo del Congreso, y es la parte más linda porque lees cómo han sido las sesiones. Dani Musetic, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, ahora a la espera, digamos, ahora zona céntrica está ya prácticamente muerto el transporte público y bueno, seguramente va a estar la contrapartida en las rutas, en todo lo que, como decís vos, se aprovecha este fin de semana XXL y bueno, esperando, bueno, el regreso, todos más descansados. ¿Cómo va a ser esta agenda del Congreso con la conformación de las comisiones que faltan? En un ratito les vamos a contar el detalle de todas estas leyes vinculadas a la seguridad y la defensa que enviará el Poder Ejecutivo, más que nada Patricia Bullrich y Luis Petri. Estuvo haciendo como unas rondas de consulta con distintos bloques a ver si estaban de acuerdo con el texto para tantear los votos. Para tantear los votos, para ver cómo viene eso y ya está la experiencia de la ley de bases que hubo algunos puntos vinculados al tema de seguridad que tuvieron ciertas diferencias, entonces no les fue tan bien. Entonces la idea es hacer el proceso inverso. ¿Cómo anda, Melissa Jofre? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, esperando, ¿no? También qué sucede durante este fin de semana, porque es muy largo y hay muchos días y hay que ver también. Sí, puede haber sorpresas también. Sí, sorpresas o noticias o, bueno, encuentros que se den. Pero de cara a la semana que viene, que por ahora en agenda solamente está una comisión, que es la Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde la oposición va a continuar con el debate de los proyectos que buscan implementar una nueva fórmula jubilatoria, a pesar del decreto de necesidad y urgencia del gobierno. Bueno, la oposición va a continuar en este trabajo, va a invitar especialistas, académicos, y incluso la idea es una sola reunión informativa y pasar después, si se puede y hay acuerdos, a un dictamen, porque hoy había reunión de asesores. Lo que quieren es que la nueva fórmula sea emitida por el Congreso. Entienden que la fórmula presidencial, si bien no tiene fecha de vencimiento, sino que es un decreto de necesidad de urgencia que modifica el cálculo del haber, desde la oposición, desde distintos sectores de la oposición, buscan que eso se haga, pero en el Congreso de la Nación, que tenga el respaldo de todas las fuerzas políticas, de la gran mayoría por lo menos, para que dentro de 3 años, 4 años, cuando cambie el gobierno, nuevamente no haya este antecedente que permita modificarlo. Ya se habían quejado en su momento en el 2021 o en el 2020 cuando se suspendió la fórmula por decreto a raíz de la pandemia, a raíz de la actualización y el cambio que quería hacer también el gobierno de Alberto Fernández. Ahora nuevamente por decreto, bueno, hay cierta insatisfacción en los representantes de la Cámara de Diputados sobre estas cuestiones que, si bien no son ilegales porque están dentro de las prerrogativas que tiene el Congreso, el Ejecutivo Nacional, pierden cierta legitimidad, ¿no? Tienen poco peso político y su trayectoria a lo largo del tiempo es mucho más débil o endeble que lo que puede ser una ley respaldada, y sobre eso van a hablar el 4, ¿no? Que es la fecha que convocan. Sí, así es. Incluso, bueno, prevén que si pueden citar a todos los especialistas en la misma jornada, aunque sea una comisión que dure bastantes horas, bueno, van a estar ahí en esa reunión informativa todos, si así se puede. Y contemplando también que, bueno, una fórmula, en todo caso, medida por IPC, por inflación, también tenga de alguna manera una variable o un mecanismo que en un futuro no haga que esa fórmula de alguna manera caiga en lo que cayó
la que se derogó. Claro, exactamente. En el caso de que, como estima el gobierno, la inflación baje dentro de los próximos meses, que de alguna manera eso después no termine atentando en contra también de las jubilaciones. Vamos a repasar ahora una parte de la entrevista que hicieron ayer al diputado Pablo Schedlin de la provincia de Tucumán, representante de Unión por la Patria, exministro de Salud también de esa provincia, en el programa Segunda Edición. Allí estuvieron conversando sobre la agenda parlamentaria y esto es parte de su reflexión. El cambio climático, ¿no? La tropicalización, digamos, de estos territorios que normalmente eran territorios no tropicales. Hoy, en pleno marzo, ya en pleno otoño, sigue haciendo calor, sigue estando muy húmedo y el mosquito además se ha ido adaptando también a las condiciones más adversas. Este mosquito, el que transmite el dengue, que es el mismo que transmite el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, es un mosquito muy domiciliario. Entonces es un mosquito que debemos combatir dentro de nuestro ámbito laboral, de donde vivimos, porque en general no es un mosquito que vuele más de 100 metros. Entonces el que nos termina picando a nosotros es un mosquito que se ha contagiado, si tiene dengue, de alguien en los 100 metros a la redonda. Pero claro, en ciudades tan llenas de gente como la ciudad de Buenos Aires, el mosquito y el dengue tiene esta característica de enfermedad explosiva, que es lo que están viviendo ustedes en estos días, y por eso es que tiene las guardias llenas de gente. En general la enfermedad es una enfermedad no muy grave, muy molesta, pero no muy grave, que conlleva 5 días, 4 días de fiebre muy alta, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cuerpo. Suele terminar con un brote exantemático en la piel, como si fuera una rubiola. Se puede acompañar de vómitos, de diarrea, de dolor de panza. Pero hay un grupo de pacientes que no sabemos bien cuáles son, no es tan claro como en el COVID, que eran los mayores de edad, los que tienen alguna inmunodeficiencia. Acá en general suelen ser pacientes jóvenes que o hacen formas hemorrágicas porque bajan las plaquetas en la sangre, que son los elementos que evitan que sangremos, y entonces empezamos a sangrar en las encías, la nariz, o podemos tener sangrados digestivos o en la piel misma. O hay otra forma aún peor, que es una forma que genera shock, pérdida, digamos, deshidratación, shock cardiogénico, y el paciente, algunos de estos pacientes son muy graves, necesitan terapia intensiva y si no requieren apoyo, si no consiguen apoyo suficiente pueden fallecer, y por eso es que la Argentina hoy tiene más de 100 fallecidos, que hubiera sido absolutamente loco de pensar en el 2009 o antes del 2009, donde la primera epidemia argentina es en ese año. Hasta ese momento el dengue estaba limitado a las fronteras con Brasil, con Bolivia. Hoy no, hoy realmente todo el norte es endémico, tenemos dengue prácticamente todo el año y bueno, estas son las cosas que tenemos que empezar a ver, que tienen que ver con el cambio climático, y que bueno, por suerte, el dengue ha conseguido una vacuna que hace mucho venimos buscando, que sea segura, que sea efectiva. Seguramente el año que viene va a ser parte del arsenal terapéutico, que además de luchar contra el mosquito, que como ven es muy poco efectivo, porque ahí tenés los intrépidos mosquitos del auto de nuestra conductora, o básicamente vacunarse. Y la verdad que la vacuna esta previene contra las 4 formas de dengue, no ha demostrado que aumente la gravedad en otras formas, que era el problema de las otras vacunas. Y bueno, hay que tomar la decisión. Esperamos que el COFESA que hubo ayer, con la presencia de los ministros de toda la Argentina, haya avanzado en este sentido y que podamos contar con esta vacuna también en el calendario para las zonas más endémicas. La preocupación colectiva de diputados de diferentes bloques políticos sobre la cuestión del dengue, algunos pidiendo informes a los ministerios, principalmente el Ministerio de Salud, sobre la estrategia de esta cuestión, el trabajo que se está haciendo. Lo decía el propio Pablo Schedlin, ayer hubo reunión del COFESA, hay más de 151.000 casos, hay más de 106 personas que han fallecido producto de la nueva, con el doble contagio o la reinfección con el dengue y la posibilidad que se vuelva hemorrágico, y la preocupación por las campañas, ¿no? La poca difusión que hay de campañas de prevención. Recordemos, se suspendió la pauta publicitaria. La pauta es parte de este proceso
de difusión de prevención, hay solamente estrategias locales. Y además el reclamo sobre la vacunación, principal tema, ¿no? La ANMAT lo tiene aprobado desde el año pasado, tiene 2 dosis, es cara y hay que incorporarla, sobre todo en las zonas endémicas, como bien decía el diputado Sheldon, en el calendario de vacunación obligatoria. Es una vacuna que dura 5 años, entonces si vas vacunando a toda la población vas erradicando esa instalación que se ha hecho por el avance, bueno, como dice también no solo el diputado Sheldon, sino también los ministros de salud de las provincias y los informes de especialistas, es también el cambio de la temperatura. El planeta ha aumentado el calor en varios grados en las últimas décadas. Y además, bueno, también los humedales tienen mucho problema para la filtración, ¿no? Exacto. Eso, hemos visto estos años ese debate. Con el diputado Atilio Benedetti también, que hablaba de las zonas de la Mesopotamia, las zonas del norte, del noreste del país, sobre todo donde el dengue. Nos dicen, bueno, se enteraron ahora que hay dengue y es un tema que lo vienen padeciendo también, bueno, con países limítrofes que tienen el mismo problema, pero bueno, ahora llega a la ciudad y todo colapsa. Es algo que es, si bien el año pasado hubo, es algo que también vuelve a impactar y aparte sorprende por lo tardío. Estamos llegando a abril, ¿no? Pasamos todo el verano y otra vez, después de las lluvias, estamos con esta situación. Así que ver desde dónde se va a combatir, teniendo en cuenta que todo el año va a haber dengue, dijeron. Sí, totalmente. Lo que también explicaba el diputado Sheldon, que además ha sido médico, ha sido ministro de salud y ha conocido también en su provincia, Tucumán, que ha visto el avance de la proyección de la infección del dengue. Lo que hay que tener en cuenta es que ahora hay herramientas. En el 2009 no existía la vacuna para prevenir el dengue, que hoy existe muchos años después y que permitiría, bueno, disminuir los casos graves, por un lado, evitar muertes, por el otro lado, e ir erradicando lentamente esta epidemia que ya existe en la Argentina, que es el dengue y que se ha instalado, parece que para quedarse por mucho, mucho tiempo más. En algunos lugares están esperando que baje la temperatura. No estaría pasando. Los mosquitos hay que cuidarse mucho y el repelente está carísimo, así que a tener también cuidado con eso. Meli, nos vas a contar de un proyecto que se presentó en las últimas horas también a cuento del debate que instaló ayer el Gobierno Nacional sobre el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner. Sí, Amanda, así es, porque bueno, este es un proyecto que presentó la diputada Silvia Lospenato bastante casualmente unos días antes de que se diera este cambio del nombre anunciado por el Gobierno Nacional. Se ve que estaba en sintonía la diputada Lospenato con el tema. Sí, de hecho ella lo publica en sus redes sociales y dice que lo pone a disposición en todo caso del Poder Ejecutivo, que viene con otro cambio para el próximo 2 de abril también, de un salón en la Casa Rosada. El Salón de los Pueblos Originarios cambiaría de nombre también por una alusión a la causa Malvinas. Pero en lo que tiene que ver con, más allá de salones dentro de esa Casa Rosada o Congreso, el Centro Cultural Kirchner lleva ese nombre por una ley justamente aprobada en 2012, con lo cual la legitimidad no es que la tiene justamente a través de esa norma que se votó en las 2 cámaras del Congreso. No es que el nombre, digamos, se dispuso al azar en ese momento por el Gobierno Nacional, ¿no? Más allá de que sabemos en 2012 la composición que había en esta Cámara, segunda presidencia de Cristina Kirchner, y que de alguna manera el oficialismo en ese momento tenía, los números como para poder imponer ese nombre con el cual se conoce al Centro Cultural hoy día, que ya dijo el vocero presidencial Manuel Adorni que dejó de tener este nombre. En realidad habría que cambiarlo de alguna manera por decreto, porque está instaurado por ley, ¿no? Por decreto o por otra ley, en realidad. En verdad sería por otra ley, porque el decreto tendrá que después ser validado o rechazado aquí en la Cámara de Diputados o de Senadores, ¿no? Igual creo que puede ser un decreto que no sea un DNU, digamos. Decreto simple, claro, que no debería repasar por aquí. Sí. Pero está interviniendo una ley de esa manera. Claro, sí, es una ley. No recuerdo ahora el número. Empieza con 26.000, pero es una ley de 2012. Pero de alguna manera
lo que plantea este proyecto es a futuro, ¿no? Cómo intervenir en los nombres que se le pongan a distintos edificios públicos o bienes muebles del Estado, ¿no? Y lo que hace Silvia Los Penato, bueno, es presentar este proyecto que de alguna manera plantea un proceso transparente y participativo, dice ella, a través de justamente la ciudadanía votando, ¿no? Por el nombre que se le quieran poner. Mira, el 21 de noviembre del 2012 se aprobó la ley se promulgó la ley 26.794, que es la que le da el nombre al Centro Cultural. Sí, creo que el proyecto incluso lo presentó Miguel Pichetto, jefe del bloque oficialista en ese momento, en el Senado, ¿no? Bueno, este proceso participativo a través, como te digo, Amanda, de la participación de la gente y de una votación no vinculante, y anónima, no obligatoria. Estaba en la otra placa, no obligatoria, anónima y vinculante. No tan anónima porque también en una parte de la iniciativa lo que habla es de la validación, la acreditación de la persona que está votando a través de su DNI, así que ahí no sería anónima. Claro, sería un poco bueno, pero aquí votaste. Podemos decir que se cree. Sí, para validarlo, justamente que fue una persona un solo voto. Claro, que no es un bot que está replicando. Es como el registro de la votación en la votación oficial, digamos. Esto puede suceder para algún espacio público muy emblemático, digamos. Hacer un proceso de votar cada vez, cada cosa. No, cada vez no. De hecho, bueno, serían los organismos competentes los que tendrían que proponer. En este caso pienso, si fuera un hospital, bueno, el Ministerio de Salud sería el que tendría que... Mira, se me viene a la cabeza los túneles, algunos de los que se hicieron... Porteños. Los porteños que tienen nombres que fueron votados, por ejemplo. Sí. Bueno, pero son artistas populares. Sí. Es más, hay uno de Avenida Beiró que tiene 4 artistas. Se ve que no se pusieron de acuerdo y... Claro. Pusieron a todos ahí, los pintaron a todos y le pusieron el nombre. De subte también que en su bueno, momento claro, la Carlos Jauregui, ¿no? La de la subte D, por ejemplo, sí, pero... de la estación Santa Fe le pusieron Carlos Jauregui en homenaje al gran activista de la comunidad LGBT. Se vota por ley igual eso. Se vota. En la legislatura porteña. Sí, claro. Por ley. Sí. Bueno, esta acreditación de identidad que estoy comentando y habla también de, bueno, una primera instancia en la cual se postularían 10 nombres. Estos nombres tendrían que tener, bueno, una justificación argumentada por parte del organismo que proponga ese listado y también cierto contexto relacionado, ¿no? Con el monumento, con el edificio o con el lugar que se quiera de alguna manera bautizar. Y dentro de las restricciones que aparecen para el nombre de estos lugares, bueno, que no lleve el nombre de personas que estén vivas, en el caso de personas fallecidas que hayan fallecido hace 20 años por lo menos, y también que no tengan connotación política. De alguna manera, bueno, se busca justamente, en este caso, solo a artistas Kirchner se lo hace por eso, ¿no? Solo artistas podrían ser y algunos, solo no sé. Artistas o figuras destacadas. Del deporte, porque si es alguien de la política, claro, no se puede poner un expresidente, no puede incluso, parecer. A ver, se habló este de concepto, René ¿no? Favaloro como algún nombre. Bueno, también muchos tienen sus connotaciones también. Sí, pero presidentes son solo, bueno, presidentes, bueno, no son personas comunes, son personas que han ocupado un lugar muy particular y no son cientos de miles, ¿no? No es que tiene un edificio que se llama, no sé, Eduardo Duhalde como el secretario de Derechos Humanos que murió ya hace menos de 10 años. Lo que argumenta la diputada es que de alguna manera estos lugares que son de todos, que son del Estado Nacional, justamente reúnan eso, a todos. Es un poco difícil de pensarlo porque, por ejemplo, ahondando un poco en este tema, hay un proyecto que presentó una ex diputada del PRO en su momento con Omar de Marchi, quien hoy es secretario de Relaciones Parlamentarias, y ellos ya proponían llamar al CCK Centro Cultural Quino. Bueno, Quino no entraría en esta ley porque no se murió hace 20 años, sino falleció en 2020. Sí. Y además ustedes ven que
Mafalda sea de alguna manera su obra maestra, ¿no? Sí. La obra maestra de Quino. No sé, alguien que vaya a representar el pensamiento de todo de el todos, mundo me parece tampoco, ¿no? difícil, Bueno, sí. bueno, No, ahí pero también un es tema- bajarle el precio a las personalidades tan importantes como las autoridades del Estado, ¿no? Que es justamente una autoridad tan importante como un presidente de la nación en un contexto elegido popularmente. Así que cuando le pongan el nombre a algún edificio histórico, Carlos Saúl Menem va a existir, porque también fue presidente, les guste o no les guste Sí. a las personas, ¿no? Digo, también De la Rúa va a tener seguramente un lugar que lo recuerde, o algún edificio que lo nombre o que lo traiga también a la memoria, pensando siempre en los procesos democráticos, sin duda, ¿no? Porque todos los otros procesos de interrupción del proceso popular, bueno, se discuten también en estas cuestiones en los marcos legislativos, ¿no? Como bien decías. Claro. Leyes que argumentan también en relación a una figura que es muy particular y que también es excepcional. que no Claro, es tan Leos común. Penato habla de un fortalecimiento de la democracia con este proceso participativo a través de justamente que la ciudadanía se involucre. Pero recordemos que la Casa de la Democracia es el Congreso y de alguna manera, si estos nombres salen con una ley de este lugar, bueno. Después, estos primeros 10 nombres se pasa a una segunda etapa en la cual quedarían los 3 más votados. O Y sea que hay balotaje. finalmente, Hay 2 votaciones. sí, hay segunda vuelta. Y finalmente de esos 3 nombres de la segunda votación saldría el elegido. Y otra cosa que plantea el proyecto es, invita a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherirse a esta norma, porque claro, en cada provincia, a ver, en La Rioja habrá un montón de cosas llamadas Menem, como en Santa Cruz las hay llamadas Kirchner. Sí. Pero Eso esas son también. provinciales. Son provinciales, pero de alguna manera no podés borrar todos los partes de la nombres que historia. están de alguna manera bautizados con dirigentes políticos o con expresidentes que fueron parte de la historia, obviamente. Sí. Así que, ella propone este proceso como una alternativa. El paquete de seguridad de la ley me parece que va para otra Sí, cosa, eso sí. Se nos Se pifió. nos chispoteó porque eso tiene que ver con lo que vas a darnos vos después de la Exacto. pausa como detalle. Bueno, lo que suscita, si bien el proyecto de la diputada Los Penato es anterior, no es la primera vez que se plantea esta modificación al Centro Cultural Kirchner, que como decíamos está su nombre y su construcción como espacio cultural, como el centro más importante de Latinoamérica, como decíamos otra vez, de una ley, y que se van presentando estas iniciativas para que tengan cierta intervención en el Congreso de la Nación, en las definiciones, la tiene, pero clarificarlo para algunos diputados es importante. Es porque ella propuso que se llame Centro Cultural Borges cuando ya hay uno existente Claro, de la con ciudad. ese nombre. Claro, el Centro Cultural Borges es de la ciudad, ¿no? También ahí hay compatibilidades diferentes respecto a la posibilidad de que convivan distintos espacios, ¿no? Sí, ahí en Recoleta, exactamente. Sí, total. Bueno, es un tema que ahora que generó un poco de polémica. Ya en aquel momento el nombre generó polémica, ahora otra vez se vuelve sobre los mismos pasos. En realidad era un edificio que fue una puesta en valor hermosa. Hay un montón de salones y un montón de lugares que son para aprovechar y que de hecho son súper aprovechados. Hay de todo. Ha ofrecido desde esta remodelación, ha ofrecido innumerables eventos culturales, y además que está en una zona tan estratégica y está tan lindo que, realmente se merece lo mejor, me parece, en ese sin aspecto. duda. Y está lindo también para visitarlo. Quienes estén aquí el fin de semana largo pueden ir seguro a darse una vuelta porque va a haber propuestas y actividades. Nosotras nos vamos a una pausa, volvemos en instantes nada más, que tenemos mucho más para compartir. Otros proyectos que se están planteando presentar, vamos a repasar un poco la memoria del propio Congreso de la Nación, que hoy se recuerda la ley de convertibilidad, la aprobación de la ley de convertibilidad, muy recurrida esta memoria en los últimos días, y también vamos a hablar con algún diputado de la Nación, así que quédense del otro lado, ahí volvemos.
Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Continuamos en la tercera edición de Diputados TV y tenemos la posibilidad de conectarnos con un diputado de la Nación. Lo presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Esteban Paulón por estos minutitos aquí en la tercera edición de TV. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Te encuentro recorriendo Rosario. Volví después estuve en Córdoba y la semana pasada con la constitución de las comisiones, siguiendo todo ese proceso también, y ahora un día en Rosario para después ya iniciar el fin de semana largo. ¿Cómo está la ciudad? Porque las últimas novedades que teníamos es que estaba bastante paralizada, muy conmovida con todos los hechos de inseguridad que trascendieron públicamente. ¿Cómo la percibiste vos? Sí, hoy ya volviendo a la normalidad. Ayer tuvimos paro de transporte, hubo 4 amenazas a colectivos del transporte urbano de pasajeros que determinaron que las empresas retiraran las unidades de circulación. A la noche 2 asesinatos de 2 hombres jóvenes en distintos barrios de la ciudad. Hoy, iniciando la mañana con el transporte urbano, la ciudad intenta volver a la calma y sobre todo intentando ver en perspectiva la necesidad de que encontremos soluciones en profundidad. Que la verdad que la foto a los Rambo, el equipamiento, los helicópteros no resuelven de fondo la cuestión de inseguridad, de la violencia urbana. Aquí tiene que concurrir no solo las fuerzas de seguridad, sino también la justicia para investigar lavado de activos, contrabando, narcotráfico. Por supuesto, las políticas sociales, que son las grandes ausentes en las menciones del gobierno nacional. Aquí el gobierno provincial y municipal hacen un esfuerzo por volver a reponer políticas públicas que fueron muy exitosas en otro momento y que en los últimos 4 años habían sido eliminadas. Y bueno, es un esfuerzo conjunto que incluye lo social, lo judicial y lo que tiene que ver específicamente con la represión y persecución del delito por parte de las fuerzas de seguridad, para que la ciudad vuelva a ser un territorio de paz, que es lo que deseamos realmente todos y todas quienes habitamos en la ciudad de Rosario. Se están esperando una serie de proyectos que impulsa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para endurecer penas, para endurecer también o configurar nuevos delitos o formas de contribuir o atribuir responsabilidades a todos los actores de las bandas, por ejemplo, criminales. ¿Cuánto de todo esto que se ha dicho pensás que puede mejorar la situación de Santa Fe, de Rosario en particular, y qué otras acciones podrían hacerse también, ¿no? Está un poco complicado lo de la persecución a la criminalidad organizada en materia de los recursos económicos, ¿no? Se ha desregularizado bastante esa cuestión. Sí, hemos visto algunas medidas que se han tomado en las últimas horas que van en contra de la necesidad de controlar más a los capitales, sobre todo el origen de esos fondos y el movimiento, porque sin lavado de dinero obviamente estamos yendo en contra de una parte importante de estos delitos. Analizaremos los proyectos que lleguen del Ejecutivo. Sabemos que hay una serie de iniciativas, son 5 en principio, 6. Algunos integrantes de nuestro bloque estuvieron reunidos con la ministra Patricia Bullrich. De parte nuestra siempre la disposición a discutir lo que creamos que puede mejorar nuestra posibilidad de dar una respuesta al delito, pero como vos decís, tiene que haber medidas en lo fiscal, medidas en el lavado de activos, que se completen los cargos judiciales que aún faltan aquí en la ciudad de Rosario para poder tener todas esas herramientas y adelantar. Ahí estamos perdiendo un poco la comunicación, lo veíamos en la calle el diputado Esteban Paulón, diputado del socialismo en representación de la provincia de Santa Fe, dentro del bloque Hacemos Coalición Federal, este bloque que reúne a diputados de diferentes fuerzas políticas y diferentes provincias. Peronismo disidente, coalición cívica, socialismo, cordobeses, que no es que la provincia defina, pero es un ala del peronismo que también tiene sus particularidades, y así como es un bloque que tiene sus particularidades, no vota, muchas oportunidades no vota unánimemente. Claro, tienen una estrategia más de estar juntos para poder tener una cierta incidencia en las comisiones. Son 23, de hecho les ha servido porque el 22 diputado... ahora. 22, es verdad, se fue la diputada Clipauca, pero el diputado Paulón, resultado de esa estrategia, terminó siendo
vicepresidente primero de la Comisión de Mujeres y Diversidad, ¿no? Sí. Porque es parte de este grupo. Y además, previo a tomar decisiones, tienen reuniones con todos los integrantes, tienen esa particularidad también de pueden presentar sus propios proyectos sobre los mismos temas, no es que lo hacen todo en conjunto. Y la verdad que la vienen llevando bien en cuanto a las disidencias, porque hay otros bloques más hegemónicos, claro, exactamente, que no la están llevando tan bien como los vecinos del radicalismo, y en cambio, bueno, hacemos coalición federal, está como más charlado eso, ¿no? Sí, tienen esa definición hecha a partir de unirse como estrategia para tener un poco más de visibilidad y tener cierta incidencia. Son 22 votos muy necesarios para cualquier espacio para constituir quórum o imponer una decisión, pero también, bueno, tienen perspectivas diferentes y me parece que ahí la mano y la experiencia política del propio Pichetto, quien comanda todo este grupo, se hace notar. Sí, justamente eso, ¿no? Más allá de lo heterogéneo, algo que se comenta por los pasillos y se destaca es que es un bloque con mucho oficio parlamentario. Sí. Está Margarita Stolbizer con muchos años también de experiencia. Está Emilio Monzó, que fue presidente de la Cámara. Bueno, Nicolás Mazot fue el jefe del bloque oficialista. Sí, los más inexpertos para mí ahí, o bueno, menos trayectoria, porque son más jóvenes también, hay que decirlo. Sí. López Murphy también. López Murphy, sí. También Randazzo. Mónica Fein, que también tiene experiencia ejecutiva, que también para estos casos también es importante y aporta en la Comisión de Salud del año pasado. Así que por ahora van bien. Y la pérdida de Florencia Quilipauca me parece que no fue por las desavenencias del bloque, sino que fue punto de la libertad avanza, me parece, ¿no? De llevarse el legislador, y sumado unos legisladores. Ella había entrado por Juntos por el Cambio. Claro, en el 2021. Sí, con un partido aliado, claro, en Misiones. En Misiones, sí, en Juntos por el Cambio. Así que está transitando sus últimos 2 años de gestión, por lo menos ahora, y decidió pasarse a la libertad avanza a partir de los acuerdos superestructurales que la llevaron a ella a tomar esa decisión. Dicen que es una diputada que viene de la representación de Puerta, ¿no? De quien fuera también presidente, fuera senador, muy aliado de Mauricio Macri, y que por eso ingresó desde esa perspectiva. Vamos a repasar otra parte de la entrevista que le hicieron el día de ayer a Pablo Yedlin en segunda edición, y en este caso habla de los medicamentos. CAME informó hace poco que había una caída en ventas de farmacia de casi el 40% en enero y febrero. Esto es muy preocupante. Los remedios, los medicamentos son un bien social. Para la Argentina la salud es un derecho. Esto es un tema constitucional para la Argentina y para nuestras provincias, y por lo tanto el acceso al medicamento es una preocupación no personal, es una preocupación personal, pero también es una obligación del Estado garantizarlo. Entonces, si nosotros ponemos precios de medicamentos inalcanzables para quienes los tienen que usar, no estamos cumpliendo con el mandato constitucional. En los últimos 2 años, claramente, los valores de los precios de medicamentos de venta al público, que se llama PVP, precio de venta al público, han estado por arriba del promedio del aumento de precios, o sea, por arriba del IPC, del precio al consumidor de la inflación, y por arriba también de los salarios promedio. Claramente esto se ha agravado en los últimos meses. Sobre todo diciembre, enero y febrero, con la brutal devaluación, ha hecho que los medicamentos subieran a valores que han obligado a mucha gente a tener que elegir qué va a usar y qué no va a usar, o a comprar de a blister y no de a cajita los medicamentos que necesita, o a cambiar la medicación o a dejar de medicarse. Esto no puede ser así. Nosotros hemos propuesto desde el Bloque de Unión por la Patria un proyecto de ley para que el precio de venta al público no pueda superar el aumento, no pueda superar el IPC o el precio promedio de salarios, el que sea menor de estos dos, para de alguna manera tener algún control sobre esto. Es cierto que muchas veces sobre el precio de venta al público, quienes tienen prepaga, quienes tienen obra social, consiguen descuentos del 40%, inclusive del 70%, y también el PAMI había conseguido una cartera importante de medicamentos con un 100% de. Ahora, lo que estamos intentando regular es el precio original, el precio de venta al público del que surgen los descuentos. Claro. Hay muy pocos países con sistemas de salud, diría que ninguno, con sistemas de salud solidario, qué sé yo, España, Inglaterra, donde los precios de los medicamentos no tengan algún nivel de regulación.
no es un producto de mercado. Más allá que les guste a los libertarios la oferta y la demanda, estos productos no pueden manejarse por la oferta y la demanda porque no son inelásticos. O sea, la gente no puede dejar de consumir. No puede decir, bueno, hoy no voy a tomar leche, voy a tomar solamente café. Porque la gente necesita tomar el antihipertensivo todos los días de su vida para no tener enfermedades producidas y que se haga mucho más caro al sistema de salud. El diputado Yeldin dando su opinión sobre un tema fundamental que es el valor del medicamento a diferencia del precio, que es lo que finalmente te cobran. Volvemos a comunicarnos con el diputado Paulón y le agradecemos que se haya vuelto a conectar y gracias por este ratito. Te vemos ahí, te escuchamos fuerte y claro. Favor. Disculpa por el... No, que te decía antes que lo que quería adelantar es que nosotros no vemos positivamente esta idea de modificar la ley de seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas participen en el combate al delito. Se llame narcotráfico, se llame terrorismo. Primero porque queda siempre a discrecionalidad de las fuerzas intervinientes la definición, ¿no? De en qué momento van a intervenir y cómo diferencian cuándo es terrorismo y cuándo no. Segundo, porque ya de los años 70 vivimos esa experiencia de las Fuerzas Armadas involucradas en la seguridad interior y vimos que creo que hay una lección ahí para aprender cómo terminó. Esto es una cuestión que la propia justicia ha fallado y ha juzgado a lo largo de todos estos años. En tercer lugar, porque creo que las propias fuerzas de seguridad no se sienten preparadas ni se han capacitado para estar en la lucha contra el delito dentro del marco de la seguridad interior. Y en cuarto lugar, porque creo que en la región hemos visto otros ejemplos de militarización, del combate al narcotráfico, a los distintos delitos que no han terminado bien. En México no terminó bien, en Colombia no terminó bien, en Ecuador no va bien, acaban de asesinar a la alcaldesa más joven de Ecuador, cerca de 30 años, no hay una respuesta allí. Creo que sí, las Fuerzas Armadas pueden colaborar en tareas logísticas, como lo están haciendo aquí en Rosario, liberando a gente de las fuerzas de seguridad para poder estar en el combate al delito. Y decir también que hay todavía que hacer un largo camino, un largo recorrido para completar una presencia consistente de la Fuerza de Seguridad en Rosario. Actualmente hay 450 agentes, alrededor de 100 por turno, por 13 barrios calientes que tenemos en la ciudad, son menos de 10 agentes por turno por barrio. Entonces, primero avancemos con la presencia de fuerzas federales controlando el puerto, la hidrovía, 60 kilómetros de puerto, Prefectura Naval Argentina les corresponde, controlando las rutas, Gendarmería Nacional, la 34, la 11, la 7, la 33, la 9, y sobre esa base luego discutamos algunas otras medidas que entiendo no pueden incluir la participación de las Fuerzas Armadas en el combate o en la persecución del delito común. Buenísimo la aclaración, diputado. Por último, y agradeciéndote este ratito y la reconexión, presentaste hace algunas horas un proyecto de ley para proteger el predio de la televisión pública. Sí, habíamos dicho que cuando vino la ley Bases parecía que para este gobierno todo era negocio. Y detrás de cada una de las medidas de ajuste anticasta que presenta el gobierno hay un negocio detrás. En este caso se habló mucho de si cerrar o privatizar la TV pública. Pues eso podrá ir a debate al Congreso, nosotros vamos a votar en contra, pero puede ser una ley que sea aprobada. Ahora, un predio que ha sido preparado específicamente para la producción audiovisual, un predio que tiene una historia de nuestro país, de nuestra cultura, es parte del acervo cultural de la ciudad y que está en un lugar privilegiado, no puede ser que sea la prenda de canje para un negociado inmobiliario, para que algún pariente de algún ministro o funcionario del gobierno haga un negociado levantando 3-4 torres de 100 metros en la zona más cara de Buenos Aires. El predio de la TV pública es un patrimonio colectivo de los argentinos y las argentinas, le excede incluso a la Ciudad de Buenos Aires, está enclavado en el marco de una serie de edificios significativos, Cementerio de la Recoleta, Facultad de Ingeniería, Museo de Bellas Artes, la Florigenérica, que está allí en esa zona de la ciudad. Creemos que hay que preservarlo y cuidarlo y afectarlo, una vez declarado Monumento Histórico Nacional, a la producción audiovisual, que es una industria que por otra parte genera muchísimo empleo e ingreso de divisas en la República Argentina. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. Hasta cualquier momento. Adiós. El diputado Esteban Paulón de Hacemos Coalición Federal, de El Socialismo dentro del bloque Hacemos Coalición Federal,
representando a la provincia de Santa Fe. Y bueno, este último proyecto que nos comentaba para declarar monumento Patrimonio Cultural y Monumento Histórico el edificio de Canal 7, que fue construido para ese fin, justamente para ser un canal de televisión, y además tiene en su interior un museo de todo el desarrollo de la industria de la televisión en Argentina a lo largo de los años. Dani, hablábamos con el diputado Paulón sobre, obviamente, el problema de seguridad en la provincia de Santa Fe, y vas a anticiparnos lo que pudiste averiguar de lo que está pretendiendo enviar al Congreso de la Nación la ministra Bullrich. Exactamente, ahí el paquete de leyes de seguridad, que es lo que está próximo a tratarse acá en el Congreso, también, como decimos siempre forma parte de una negociación en conjunto con un montón de temas que están dando vueltas, que tienen que ver con lo laboral, que tienen que ver con la ley de base, que tiene que ver con la jubilación. Los partidos, digamos, negocian conjuntos, paquetes, y por eso esto también viene de esta manera. Esto es una iniciativa que viene de parte de, como decías vos, Amanda, Patricia Bullrich, Ministerio de Seguridad, y Luis Petri, una dupla que se consolidó desde el 10 de diciembre pasado y que viene trabajando bastante en conjunto, y tiene algunos ejes que fueron adelantando algunos ejes de trabajo, más que nada a raíz de la situación en Rosario, de ver, bueno, cómo se puede atacar de manera urgente lo que está pasando en Rosario y cómo dejar por ley algunas normas para modernizar un poco lo que es el Código Penal, lo que son las condenas, y aparecen nuevos delitos también. Todo lo que está vinculado a los ciberdelitos, la utilización de aparatos electrónicos, en todo esto, criptomonedas, todo eso, ver cómo se puede tener en cuenta para que estén siempre del lado de la ley. La ley antimafia es como el emblema de lo que Patricia Bullrich estuvo anticipando, y es esto de las bandas, de cómo operan y cómo atacar directamente a, no hormiga por hormiga, sino también ir al hormiguero, como dijo, ir atacando al conjunto. La contrapartida sería el perejil, ¿no es cierto? Ver cómo se escala a través de esas organizaciones que en Rosario ya le fuimos conociendo nombres, estructuras, lugares de poder, cómo son las rivalidades, algo que no existía, podemos hablar de un poco más de una década, no era de esta manera, y nos vamos, se va siguiendo lo que veíamos en las películas, ¿no? Los nombres de los capos, quiénes están en la cárcel, quiénes están afuera. Si bien en Argentina todavía no se construye la estructura de un cártel, como en otros países, como pasa en Ecuador, en Colombia, en México, sí se está consolidando una criminalidad organizada con terminales que llegan al poder, a las fuerzas de seguridad, al sistema judicial, y obviamente el foco en la hidrovía, que es uno de los caminos más fáciles para extraer la droga para la comercialización en el mundo, ¿no? Y ese es justo uno de los puntos más importantes a atacar. Bueno, uno de los puntos que forman parte de este paquete es el tema de la extinción de dominio, que acá en el Congreso ya se ha tratado bastante, que no logró ponerse en marcha, y que la extinción de dominio es lo siguiente: vos cometés el delito, te robás el banco, vas preso, pero no devolvés lo que robaste, ¿no? Bueno, eso es lo que está vinculado más que nada con esto va más que nada por los delitos de corrupción y delitos con lo que es el narcotráfico. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo lo que poseen estas personas a raíz de estos hechos delictivos? Bueno, traerlos nuevamente para el Estado o para donde corresponda. ¿Alguna otra de las propuestas de este paquete de seguridad y defensa? La reiterancia, ya lo hemos visto también en otros. Esto va a venir, pero ya hay proyectos presentados sobre reiterancia, que es la posibilidad de que, cuando vos te van a condenar por algo, se tenga en cuenta que vos ya hayas cometido otros delitos que pueden ser... Te lo sumen. ¿Qué? Te lo suman. No, que tengan en cuenta, digamos, por ahí no tuviste una condena por eso, pero ya estuviste adentro por un tiempo, por ir y venir. Bueno, todo eso se vaya teniendo en cuenta. No es la reincidencia, no es lo mismo. No es la reincidencia, esto de que vos cumplís una condena y volvés a... O cuando te detienen,
sobre todo en los delitos de narcomenudeo, vendiendo droga, y es excarcelable. Exacto, bueno, eso se a anota. La segunda vez que caes preso por el mismo delito, ya es prisión efectiva. Eso ya se modificó en el Código Penal. Exacto, pero bueno, viene por ese lado, exacto, que se tenga en cuenta de cuáles son los antecedentes. Otro de los puntos que lo hablábamos más temprano, la ley antipiquete, que no tuvo tanta suerte en la ley de bases y que había sido bastante polémica. También esto venía acompañado, ¿se acuerdan? De los tres o más personas reunidas en la calle también. Bueno, eso se había eliminado, no llegó la autorización al para recinto. hacer los 15, digamos. Exacto, bueno, claro. ¿Qué pasa si voy con mi familia? Bueno, eso había estado... vamos a ver cuál es el nuevo planteo con el que viene el gobierno. En esto de condenas de 4 a 6 años de prisión para el caso de los piquetes, un tema que no se contemplaba que tengan penas en ese aspecto. También no es porque vayas una vez a obstruir la calle, sino que sea de manera sostenida este comportamiento que se busca penar. Y a ver, alguna de las otras propuestas que quedan, me parece que queda una más. Sí, la legítima defensa. Ahí está, la reformulación de la legítima defensa, un tema que le preocupa particularmente a la ministra Patricia Bullrich desde los tiempos de Chocobar, ¿no es cierto? Que se ha reunido. Esto, bueno, podría haber cambios, digamos, hacerlo más, digamos, no tan duro como está ahora, sino que sea más laxo esto. Sí, ampliar los parámetros para reconocer qué sería la legítima defensa y le da determinada seguridad a las fuerzas de seguridad. Hay un montón de temas polémicos. Muchos, ¿no? Como que varios, es como una mini ley de bases. La modificación de la Ley de Seguridad Interior para esta propuesta del Ministerio de Seguridad de poder intervenir con las fuerzas armadas en los combates al narcotráfico. Hubo otros temas. Y esto, la ampliación del registro de ADN, un tema, como les decía, para que no va a lo urgente, sino para ir dejando, digamos, algunas modernizaciones para combatir el Esto delito. tiene que ver también con la cuestión del registro de violadores, entiendo, lo del ADN, la ampliación de ese tipo de construcción de referencialidades para las personas que ya han cometido delitos, estén registradas más allá de la condena que estén cumpliendo con otros aspectos, por si hay un delito similar, cruzar datos. Del misma área, pero que no tienen que ver todos entre sí, que van con temas distintos. Así que vamos a ver cómo lo tramitan, porque eso es lo complejo. Cómo tramitar todo este nivel de cosas que son diferentes. Algunas son nuevas herramientas dentro del Código Penal, otro es revisar las herramientas existentes y otro es incluso gestionar nuevas intervenciones y prerrogativas que tienen, sobre todo el sistema judicial, como la extinción de dominio, que es darle al sistema judicial la posibilidad de quedarse con los bienes de las personas condenadas para el uso colectivo, ¿no? Para el uso de los juzgados o para centros de asistencia a las víctimas, por ejemplo. Todas esas cosas que se rematan y la plata se supone que va. No hay mucho seguimiento de cómo es eso. En Argentina no se pudo avanzar con la extinción de dominio, pero sí hay a nivel local en muchas provincias. Provincia de Buenos Aires lo tiene, Ciudad de Buenos Aires lo tiene y otras provincias también lo tienen. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Les dejamos ahora con la programación y con el análisis con Fernando Fraquel y todo su equipo. Les agradezco a las dos que tengan felices Pascuas, ambas que lo disfruten en la familia, con la rosca de Pascua, Meli con la rosca política, con la rosca política, Dani también, y bueno, un saludo para ustedes también. Puedan descansar este fin de semana largo o encontrarse con la familia, siempre es una buena excusa estas jornadas para encontrarse. Hasta cualquier momento.